de actualidad. Primero, caso 1, la jueza del juzgado número 2, en autos de prisión provisional sin fianza, argumentaba que era habitual que los españoles melillenses de ascendencia marroquí tengan además el pasaporte marroquí. Tener el pasaporte marroquí significa tener esa nacionalidad. La jueza expone una realidad cierta que todos conocemos, que muchos, muchísimos, si no todos, los españoles melillenses de ascendencia marroquí tienen simultáneamente a la española la nacionalidad marroquí plena. Por eso tienen dos pasaportes, uno español y otro marroquí. Y tienen dos documentos de identidad, el DNI y la NECUA. Y cuando pasa la frontera, en el lado español enseña la documentación española y en el lado marroquí la marroquí, y así todo les va muy bien. Bueno, se calcula, estos son cálculos de Marruecos que me han pasado, que en los 10 años anteriores a la pandemia habían nacido en Melilla 12.000 marroquíes. De estos que, si se acuerdan, venían a nuestro hospital, daban a luz, estaban 2 o 3 días y retornaban a su país. Bien, caso 2. Les voy a exponer un supuesto de hecho que yo al hacerlo me recordó a los exámenes de la asignatura de Derecho Internacional Privado. El caso es el siguiente: el futbolista español Brahim Abdelkader Díaz ha sido designado para formar parte de la Selección Nacional de Marruecos. Su caso es el siguiente: don Soufiel Abdelkader, de nacionalidad marroquí y padre del futbolista, es oriundo de Farjana, pero nació en Melilla, cuando las marroquíes, muchas, venían a dar a luz aquí. Don Soufiel se casó con una malagueña, Patricia Díaz, y en Málaga nació Brahim, el hijo de ambos, el actual futbolista. Bien, don Brahim es español de origen por 2 motivos. Primero, por aplicación del artículo 17.1a del Código Civil, por haber nacido de madre española. Y también es español, en segundo lugar, por aplicación del 17.1b del mismo Código Civil, por no haber nacido en España, hijo de un progenitor también nacido en España. Hace unos días, don Brahim se presentó en el Consulado de Marruecos en Málaga para adquirir la nacionalidad de ese país, que le fue aceptada, según comunicó oficialmente la Federación de Fútbol Marroquí a la Federación Española. Bien, según el artículo 24 del Código Civil, pierden la nacionalidad española aquellos que, residiendo habitualmente en otro país, adquieren voluntariamente la nacionalidad de ese país. Y entonces viene la pregunta, ¿no?, del examen. ¿Qué nacionalidad ostenta actualmente don Brahim? ¿Es marroquí? ¿Sigue siendo español? ¿O tiene, como él dice en vídeos grabados que están circulando por ahí, él es 100% español y 100% marroquí? Es decir, tiene 100% nacionalidad española, dice él, y 100% nacionalidad marroquí, dice él. Bueno, conceptos claros. Vamos a ver, la llamada doble nacionalidad en España está estrictamente limitada a los españoles y a los nacidos en países iberoamericanos, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal, Francia y Andorra, y a los sefardíes. Con cualquier otro país del mundo no existe la doble nacionalidad. No se puede ser español, por ejemplo, y pues pongan ustedes el país que quieran, Canadá. No se puede ser simultáneamente, tener la doble nacionalidad española y canadiense. No se puede. Por otra parte, un ciudadano investido de una o más nacionalidades solo puede ejercer una de manera efectiva. Esto es muy importante también. Personas que tengan doble nacionalidad, por ejemplo, chilena y española, tienen una nacionalidad activa y otra pasiva. No pueden tener los 2 pasaportes y utilizar los 2 de manera indiscriminada o a su voluntad. No se puede. Incluso en casos de doble nacionalidad, una es activa y la otra es pasiva. La nacionalidad que no se ejerce es la pasiva. Bien, yo creo que esto deja claras las cosas. No existe la doble nacionalidad española y marroquí. No existe. O se es español o se es marroquí. Sí existe la doble nacionalidad, por ejemplo, hispano-argentina. Se puede ser español y se puede ser argentino. Pero el que es hispano-argentino
tiene una nacionalidad activa, una de esas dos, y la otra pasiva, es decir, no la ejerce. ¿De acuerdo? Mi madre estaba en ese caso. Había nacido en Argentina, vivió hasta los 9 años en Argentina, tenía su nacionalidad, hija de padre español, tenía su nacionalidad activa hasta los 9 años argentina, ella era argentina de nacionalidad y de nacionalidad activa, y la pasiva era la española. A los 9 años se vino para España y cambió. Entonces su nacionalidad activa pasó a ser la española, que es la que sigue teniendo ahora mismo, y su nacionalidad pasiva es la argentina. Solo tiene un pasaporte. Hasta los 9 años tenía el pasaporte argentino y en la actualidad tiene el pasaporte español. No cabe la doble nacionalidad activa. Y con Marruecos no cabe la doble nacionalidad ni siquiera pasiva. O se es español o se es marroquí. ¿Cuál es la picaresca? Bueno, pues nada, como tenemos la doble nacionalidad, pues nos beneficiamos de las subvenciones, por ejemplo, en particular de los transportes a la península, mira qué bien. Nos beneficiamos de la atención médica, de la escolarización, de las ayudas sociales, un paso más fácil en la frontera. La confusión además se agrava con el cambio de nombres. Como saben, en Marruecos se puede cambiar de nombre y en ese caso ya pues es que ni siquiera el nombre coincide en la ANECUA y en el DNI. Hay empadronados en Melilla que en realidad tienen una nacionalidad europea y residencia efectiva en otros países de la Unión Europea y no aquí. Y simultáneamente tienen la marroquí, es decir, que tienen la nacionalidad belga, la nacionalidad marroquí y además están empadronados en Melilla. Esto también sucede. El caso es que en todos estos casos que les he citado, y más que podíamos complicarlo hasta el infinito, quien sale perdiendo siempre es España. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero que se cumpla estrictamente la legislación española, empezando nada menos que por el Código Civil. Segunda, que Marruecos hay que exigirle que certifique fehacientemente, cada vez que le requiera a las autoridades españolas, sobre la nacionalidad, sobre la identidad de sus nacionales. Y tercero, hay que tener un control del padrón y de la residencia efectiva en Melilla, un control muy serio. Esto se planteó ya en alguna comisión y nos decían, bueno, pero ¿y por qué el padrón? Pues no entiendo por qué preguntáis tanto por el padrón. Nosotros y algún otro grupo preguntamos por este tipo de cosas, ¿no? Bueno, de manera que el tema de la nacionalidad, que está ahora muy en boga, el tema está muy claro y lo que está muy claro es que no podemos seguir manteniendo la situación que tenemos en Melilla de dobles nacionalidades totalmente ilegales. No sé si quieren alguna pregunta sobre esto o paso al segundo tema y al final hacemos un turno de preguntas. Y al margen de la terminante con este tema, al margen de esa denuncia pública que se hace, ¿Vox va a emprender alguna medida más allá de la Asamblea? Vamos a ver, Vox Melilla, desde luego lo que está es en la Asamblea con este tema. El tema de la nacionalidad es un tema nacional, por lo tanto las medidas que tomemos o las iniciativas que se propongan serán en el Parlamento español, lógicamente, porque estamos hablando del Código Civil, es un tema del Parlamento español, no de Melilla. De Melilla sí es lo que nos afecta en cuanto, por ejemplo, pues como digo, al padrón. Y en cuanto a poner esto en conocimiento y que salga a la prensa y que se entiendan las cosas como son de verdad. Más allá, mucho más allá, insisto, a nivel de Melilla no podemos ir. Yo quería preguntar concretamente el control del padrón, ¿cómo se haría efectivo? Es decir, ¿se controlaría que todas las personas que están empadronadas en Melilla residan en la vivienda que aparece? Bueno, vamos a ver, el control del padrón se hace cuando va una pareja de policías municipales o de inspectores de la ciudad autónoma a un domicilio y entonces, bueno, pues solicitan hablar con las personas que, de acuerdo con el padrón, viven allí. Entonces, esto pues se ve y se comprueba. Incluso pues se puede hacer una inspección visual, llegado el caso, de si en esa vivienda residen los que dicen estar o residen muchos más de los que en realidad están. Es decir, que sí, se pueden hacer, claro. El control del padrón es que además hay que hacerlo. Además, no es algo potestativo, es que es algo que debe hacerse, ¿de acuerdo? Y comprobar que efectivamente somos los que dice el padrón. Ni más ni menos, porque ni es bueno que haya de más ni que haya de menos tampoco, porque eso significaría que está
empadronada en Melilla, gente que en realidad no vive aquí, o al revés. Bueno, ¿qué más? Nada más, pues entonces pasamos al segundo tema. Vamos a ver. La diputada señora Acedo hizo unas declaraciones, yo creo que en rueda de prensa, acerca de una propuesta no de ley de Vox presentada en el Congreso. En resumen, aquella proposición no de ley instaba a que el Gobierno de España exigiera al de Marruecos una declaración expresa reconociendo la españolidad de los territorios españoles en África. Aquella propuesta era, oiga, obliguemos, el Gobierno español obligue al Gobierno marroquí a expresar, a manifestar de manera expresa que Ceuta, Melilla, Los Peñones y las islas son territorios españoles a todos los efectos. Se presentó esta propuesta y el PP votó abstención en el Congreso. Es decir, la señora Acedo votó abstención y sus compañeros de bancada. Palabras textuales de la señora Acedo en una comparecencia, como digo, ante la prensa hace muy pocos días. Esto es entrecomillado, Dice, nos da igual lo que diga y lo que haga Marruecos. Nos da igual lo que diga y lo que haga Marruecos. Otra, se trata de un tercer país, en este caso Marruecos, pero me da igual, podía ser otro tercero. Otra, Vox presenta PNL iguales que esta todos los años. Otra, demasiado poco que no le votamos en contra. Otra, nos da igual lo que diga Marruecos sobre Madrid, Galicia o Andalucía. Otra más, Marruecos se frota las manos con estas pantomimas. Todo esto es textual, Bueno, Ignacio Zembrero, que es periodista como ustedes y yo creo que es de los grandes conocedores de la situación y de la política internacional de Marruecos, en particular respecto de España, publicó el pasado día 16, es decir, hace 2 días, un artículo, como todos los de él, muy buenos, que lo titula él, Ceuta y Melilla se mueren entre el acoso de Marruecos y la pasividad de Madrid. Ese es el título. Y la entradilla es, los anuncios que hizo el Gobierno de España para apoyar a las ciudades autónomas tras la invasión migratoria de 2021 y la reconciliación con Rabat en abril de 2022 no se cumplen. Bueno, el artículo es largo, pero tiene párrafos que habría que recomendarle a la señora Acedo que lo lea con calma, incluso que lo imprima, que lo subraye, que lo vuelva a leer. Dice, por ejemplo, las autoridades marroquíes se esfuerzan a toda costa en que Ceuta y Melilla no se beneficien de cualquier mejora que haya en Marruecos. Después de estos años de desarrollismo del norte de Marruecos, empezó el estrangulamiento de las 2 ciudades autónomas. Todo esto por parte de Marruecos. El 1 de agosto de 2018, Rabat, sin comunicárselo previamente al Gobierno español, cerró la aduana de Melilla. En octubre del 19 cerró el paso de Ceuta. Además, la negativa marroquí a aplicar el régimen de viajeros, que eso sí la levanta durante el verano, durante la operación Paso del Estrecho. Dice además, cuando en 2018 Rabat cerró la aduana de Melilla, el Gobierno español no protestó y Marruecos se envalentonó. Todo esto está aquí. También se acordó más tarde, en febrero de 2023, evitar todo aquello que ofende a la otra parte, especialmente lo que afecta a la soberanía. Es decir, llegaron a un acuerdo de no vamos a hablar de lo que nos parezca ofensivo a unos y a otros. Vuelvo a las palabras del señor Zembrero. Se equiparó así implícitamente a Ceuta y a Melilla con el Sáhara. Nada de esto se ha cumplido, probablemente porque Marruecos considera que abrir aduanas o dejar de llamarlas ciudades ocupadas sería dar un paso hacia el reconocimiento de la soberanía española. Si nos está diciendo que Marruecos se opone de manera muy activa a llamarle a Ceuta y a Melilla ciudades españolas, le llama ciudades ocupadas. Podría seguir, no vale la pena, este es el artículo que está a disposición de todos y yo voy a explicar
porqué de nuestra propuesta no de ley. ¿Por qué presentamos una propuesta en el Parlamento para que el Gobierno exija al Gobierno de Marruecos una declaración expresa? Exigir una declaración explícita reconociendo la españolidad de Ceuta, Melilla, las islas y Peñones no es una necesidad para la soberanía. No, ya son españolas, no hace falta que lo diga Marruecos. Pero es una exigencia básica para seguir negociando con un país al que le damos millones de euros en ayudas todos los años y que nos paga vetando siempre la simple mención de estas plazas de soberanía en las declaraciones oficiales conjuntas. No contentos con el veto a la existencia de estos territorios, cada cierto tiempo algunos políticos y funcionarios de alto nivel se refieren a estas plazas como ocupadas. Es decir, España es un ocupa. Además, en el plano de los hechos, recordemos que Marruecos se niega a admitir las delimitaciones de fronteras terrestres y marítimas. Recordemos que la administración marroquí ofreció y permitió instalar jaulas de piscifactoría en aguas de las Chafarinas, que ofrecía concesiones de ese mismo estilo en las aguas de aquí de Melilla, que tiene publicada una darilla, que es el equivalente a un real decreto, según el cual todas las aguas de Melilla son aguas interiores de Marruecos. Marruecos definió como suyas las 200 millas de fondos marinos de las aguas canarias. Y podríamos seguir. La respuesta de España a todo esto, que son hechos, son palabras, pero también hechos. La respuesta de España es seguir soltando dinero en forma de ayudas a Marruecos para construir desaladoras, cuando la nuestra de aquí de Melilla no somos capaces de hacer un módulo más, para llevar a Marruecos energía con cable, que llevan electricidad desde la península hasta Marruecos, porque es un país deficitario en electricidad, pero para Melilla no hay cable. Para explotaciones agrarias, que luego lo hace la competencia desleal a nuestros agricultores. Mandamos dinero a Marruecos para construir puertos como el de Tangermet, que luego lo hace la competencia desleal a los nuestros como el de Algeciras. Y podríamos seguir. Ese es el sentido de la PNL de Vox. Por eso la presentamos un año y si no se acepta, al año siguiente la volvemos a presentar, porque la situación sigue igual. Para que Marruecos aprenda que si quiere seguir recibiendo ayudas de España, debe reconocer expresamente la integridad de España, que impunemente pone en duda. El PP comprende esto, porque lo comprende cualquiera. Lo que pasa es que el PP quiere ningunear a Vox. Lo hace siempre que para gobernar no necesita a Vox. Bueno, para terminar, volvamos sobre las palabras textuales de la diputada Acedo. Nos da igual lo que diga y lo que haga Marruecos. Pues no debería darles igual. Las declaraciones de autoridades y políticos de nuestra ciudad como ciudad ocupada no son palabras vacías, tienen una intención de mantener tensión y mentira. Al PP no debería darle igual que la administración marroquí venda concesiones en aguas españolas. Tampoco debería darle igual el permanente chantaje con las oleadas de inmigrantes. Tampoco debería darle igual las escuchas telefónicas del gobierno marroquí a nuestros políticos. Palabras textuales de la señora Acedo. Se trata de un tercer país, en este caso Marruecos, pero me da igual, podía ser otro tercero. ¿De verdad considera la señora Acedo que las relaciones con Marruecos son iguales que las relaciones con Portugal, o con Noruega, o con Paraguay? Palabras textuales de la señora Acedo. Vox presenta PNL iguales que esta todos los años. Y ustedes, PP, no las apoyan todos los años. Ustedes repiten una y otra vez la misma actitud. No exigir a Marruecos que nos respete. Así nos va. Señor Acedo, dice, demasiado poco que no le votamos en contra. Mire, no votan en contra no por falta de ganas. No votan en contra porque ya provocarían un clamor popular. Si se atreven, voten en contra el año que viene, porque volveremos a presentarla. Nos da igual lo que diga Marruecos sobre Madrid, Galicia o Andalucía, dice ella. Bueno, es que Marruecos de momento no cuestiona la españolidad de Madrid ni la de Galicia. La de Andalucía, cuidado porque ya anda así, lo mismo que con Canarias, de manera que no se las dé tan desatisfecha la señora Acedo. Termino. Marruecos dice
Marruecos se frota las manos con estas pantomimas. No, Marruecos se frota las manos con partidos como el PP, que le dan todo tipo de ayudas y no le exigen nada a cambio, ni siquiera el más elemental respeto debido a nuestro territorio.